A lo largo de la historia, los líderes políticos han desempeñado papeles clave en momentos de grandes transformaciones globales. Pero, ¿qué podemos aprender cuando tratamos de comprender las acciones de esos líderes a la luz de las enseñanzas de escrituras antiguas? Hoy, vamos a explorar la conexión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las profecías bíblicas. No se trata de teorías, sino de una reflexión sobre cómo las escrituras pueden ayudarnos a entender el impacto de figuras poderosas como Trump en tiempos de grandes desafíos. ¿Cómo hablan estas profecías sobre el liderazgo, el cambio y el futuro de nuestro mundo? Vamos juntos a investigar lo que las escrituras pueden enseñarnos sobre los eventos que están moldeando nuestro presente y futuro. Antes de continuar, si este análisis te está resultando interesante, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así podrás seguir disfrutando de contenido como este y profundizar en los temas que más te interesan. Ahora, sigamos con el análisis de cómo las profecías bíblicas se relacionan con los tiempos actuales y el impacto de los líderes mundiales. Quédate hasta el final de este video, donde compartiremos enseñanzas que pueden cambiar tu visión sobre el papel de los líderes mundiales y las señales de las profecías en el mundo moderno. Para entender mejor esta conexión, debemos explorar algunas de las similitudes entre las características de los líderes mencionados en las profecías bíblicas y las figuras de poder en el mundo moderno. Las Escrituras, en libros como Daniel y Apocalipsis, nos hablan de líderes que surgen en tiempos de gran tensión global, desestabilización política y cambios económicos profundos. Estos líderes no solo son figuras de poder, sino que a menudo están destinados a desempeñar un papel crucial en momentos de crisis, como si sus decisiones estuvieran marcadas por un destino mayor. En el caso de Donald Trump, podemos ver cómo su ascenso al poder fue un momento decisivo no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Un hombre de fuera de la política tradicional, que llegó a la presidencia con un discurso populista, polarizando profundamente a la nación. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre los líderes que surgen en estos momentos? En el libro de Daniel, por ejemplo, se habla de figuras de poder que surgen cuando hay caos y desorden, buscando imponer su autoridad sobre las naciones. Este tipo de líderes son descritos como aquellos que intentan establecer un control absoluto, a menudo provocando divisiones y conflictos. ¿No es esto lo que sucedió, en cierta medida, durante la presidencia de Trump? Es interesante cómo algunas de las decisiones más destacadas de Trump, como su política de América primero, sus posturas frente al cambio climático y su relación con otras naciones, generaron reacciones tanto dentro como fuera de su país. Estas decisiones parecían estar guiadas por un sentido de urgencia, por cambiar el rumbo de los Estados Unidos y del mundo. No estamos diciendo que Trump sea el cumplimiento exacto de las profecías, pero sí es digno de reflexionar cómo, en su liderazgo, encontramos ciertos patrones que coinciden con lo que las Escrituras nos advierten sobre los tiempos de cambio y las figuras que emergen para guiarnos durante esas transiciones. Esta reflexión nos invita a pensar: ¿será que el liderazgo de Trump tiene un propósito dentro de un plan más grande? Las Escrituras nos hablan de cómo los eventos históricos y las decisiones de los líderes mundiales pueden tener repercusiones más allá de lo que vemos en el momento. El estudio de estas conexiones puede ofrecernos una perspectiva más profunda sobre el papel de los líderes y las naciones en el escenario global. Cuando hablamos de la influencia de Donald Trump en el escenario global, debemos entender que su presidencia no solo afectó a Estados Unidos, sino que también tuvo repercusiones importantes a nivel mundial. Su enfoque en el nacionalismo y la política exterior cambió la dinámica de las relaciones internacionales de manera drástica. Uno de los puntos más significativos de su presidencia fue su postura de América primero, una política que priorizaba los intereses de su país por encima de todo, incluso a costa de alianzas tradicionales. Este enfoque llevó a la renegociación de acuerdos internacionales y a una reconsideración de la posición de Estados Unidos en la economía global. En términos de profecías bíblicas, podríamos ver paralelismos con lo que los textos dicen sobre las naciones que se levantan para desafiar el orden mundial. En el libro de Daniel, por ejemplo, se describe cómo los reinos se enfrentan y buscan imponer su dominio sobre el resto del mundo.
La actitud de Trump de priorizar los intereses nacionales y desafiar las instituciones globales puede ser vista como una manifestación de este tipo de poder, que algunos consideran una señal de que los tiempos están cambiando. Sin embargo, no debemos ver esto como una afirmación de que Trump es el líder profético descrito en las Escrituras, sino como una oportunidad para reflexionar sobre cómo las acciones de los líderes globales pueden alinearse con los principios que se mencionan en los textos sagrados. Por ejemplo, cuando Trump se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, o cuando desafió acuerdos comerciales clave, se generaron tensiones internacionales. Estas acciones, que parecían estar impulsadas por un deseo de poner a su nación en primer lugar, pueden ser vistas como parte de un patrón más amplio de reconfiguración global, que las Escrituras sugieren que podría preceder a grandes cambios en el mundo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los cambios en la política global están profundamente relacionados con las profecías que nos hablan de eventos que cambiarán el curso de la humanidad. Trump, al igual que otros líderes en el pasado, jugó un papel importante en un escenario global que está en constante cambio, con tensiones que nos hacen pensar en el futuro. Ahora, centrémonos en las profecías bíblicas y su relación con el futuro de los Estados Unidos. A lo largo de las Escrituras, se mencionan diferentes naciones y su papel en los últimos tiempos. Aunque muchas de estas profecías fueron escritas en un contexto histórico muy diferente, las lecciones y advertencias que contienen siguen siendo relevantes hoy en día. Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿qué papel jugará Estados Unidos en los eventos finales del mundo, tal como se describen en las profecías bíblicas? Si bien la Biblia no menciona a Estados Unidos directamente, algunos creen que el país juega un papel crucial en el escenario global según las señales y tendencias que se observan en el mundo actual. En el libro de Apocalipsis, se habla de una batalla final entre el bien y el mal, y de cómo diferentes naciones participarán en los eventos que preceden el fin de los tiempos. Algunos intérpretes de las Escrituras creen que el liderazgo de naciones como Estados Unidos podría tener un papel clave en la preparación de este escenario, ya sea apoyando causas justas o, por el contrario, tomando decisiones que puedan desencadenar conflictos más amplios. Durante la presidencia de Trump, por ejemplo, vimos cómo las decisiones sobre el Medio Oriente, como el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, generaron reacciones tanto en aliados como en adversarios. Esta acción, que algunos vieron como un cumplimiento de las profecías sobre Jerusalén, podría ser vista como una señal de que los Estados Unidos están tomando un rol central en los eventos descritos en las Escrituras. Al mismo tiempo, las profecías también nos alertan sobre los peligros de la arrogancia y el orgullo de las naciones. En el libro de Daniel, se menciona cómo los reyes y líderes que buscan exaltarse a sí mismos a menudo caen en la trampa de la soberbia, lo que lleva a la caída de sus imperios. Esta es una advertencia que no solo se aplica a las naciones antiguas, sino también a las modernas, incluyendo Estados Unidos. ¿Será que las decisiones tomadas por los líderes actuales podrían estar alineadas con las advertencias de las Escrituras sobre el futuro de las naciones? Reflexionar sobre estas profecías nos invita a ser conscientes de cómo nuestras acciones y las decisiones de los líderes mundiales pueden influir en el futuro, no solo de una nación, sino del mundo entero. Uno de los aspectos más interesantes de las profecías bíblicas es cómo pueden reflejarse en los eventos globales que ocurren en la actualidad. Las Escrituras nos hablan de reinos y gobiernos que se levantan y caen a lo largo de la historia, pero también nos advierten sobre los cambios que están por venir, especialmente en tiempos de crisis mundial. En el caso de Donald Trump, sus decisiones, especialmente en lo que respecta a las relaciones internacionales, parecen haber tenido un impacto directo en la configuración de la política mundial. Si analizamos su enfoque hacia China, Rusia y el Medio Oriente, vemos cómo estos cambios tienen repercusiones que se extienden más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Por ejemplo, su enfoque hacia el conflicto comercial con China y su postura respecto a la OTAN y la relación con Europa tienen efectos en la dinámica global. Las Escrituras, al hablar de los reinos del mundo, nos muestran cómo el liderazgo de las grandes potencias puede alterar el equilibrio global, lo cual podría estar alineado con lo que las profecías predicen sobre el papel de las naciones en el escenario final de la humanidad. En el libro de Daniel,
Se nos habla de la caída de grandes imperios y cómo ciertos líderes juegan un papel crucial en esos eventos. En cierto modo, la presidencia de Trump y sus decisiones políticas parecen haber sido un catalizador para nuevas dinámicas internacionales. Esto nos lleva a cuestionarnos si estas acciones podrían estar contribuyendo a un reordenamiento global que, según las Escrituras, podría estar relacionado con los tiempos de tribulación. Antes de continuar, si este contenido te está pareciendo interesante y te gustaría seguir explorando temas relacionados con las profecías bíblicas, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así, podrás estar al tanto de futuros videos sobre este y otros temas relevantes. Pero más allá de la política, las Escrituras también nos enseñan sobre el papel de los pueblos y las naciones. No solo los líderes tienen la capacidad de cambiar el curso de la historia, sino que las acciones colectivas, las decisiones del pueblo y la forma en que las naciones interactúan entre sí pueden ser vistas como parte de un plan divino que se despliega ante nuestros ojos. Cuando analizamos las profecías bíblicas, una de las preguntas clave que surge es: ¿qué papel jugarán los líderes mundiales en los tiempos del fin? En la Biblia, encontramos numerosas referencias a reyes, emperadores y gobernantes que desempeñan roles cruciales en la historia de la humanidad. A través de los siglos, la profecía ha mostrado cómo los líderes son instrumentos en un plan divino, ya sea para edificar o para destruir, dependiendo de sus decisiones y actitudes. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Daniel, donde se describen los reinados de varios emperadores y cómo sus decisiones afectaron no solo a su propio pueblo, sino al mundo entero. En los tiempos de la profecía, Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en los que se predecía la caída de grandes imperios. Esta idea de que los imperios y naciones surgen y caen según el plan divino es algo que todavía resuena hoy. Donald Trump, al igual que otros líderes mundiales, ha tenido un impacto significativo en la política global. Desde su enfoque en el proteccionismo económico hasta sus políticas en relación con el Medio Oriente, se puede argumentar que sus decisiones encarnan el tipo de liderazgo que la Biblia describe en cuanto a influir en el destino de naciones enteras. Sin embargo, es importante recordar que, en la Escritura, los líderes también tienen la responsabilidad de actuar con sabiduría y humildad. La historia de Nabucodonosor, por ejemplo, nos muestra cómo un líder que se exalta a sí mismo puede enfrentar las consecuencias de su arrogancia, algo que es una lección clave para todos los líderes, incluidos los actuales. La Escritura también nos habla de los líderes que, a través de sus decisiones, pueden acelerar el cumplimiento de las profecías. Un ejemplo claro lo encontramos en el libro de Apocalipsis, donde se habla de un futuro conflicto global que involucrará a grandes potencias. Aunque no se menciona a los líderes específicos, las acciones de estos pueden llevar al mundo a entrar en una nueva fase, algo que algunos interpretan como la alineación con las Escrituras. En este sentido, el papel de Trump y de otros líderes que lo siguen puede ser visto no solo como un fenómeno político, sino como parte de un patrón más amplio que podría estar alineado con los tiempos de los cuales se habla en la Biblia. Las Escrituras nos enseñan que debemos estar vigilantes y atentos, ya que los cambios globales a menudo son señales de algo mucho mayor que está ocurriendo en el plano espiritual. Las decisiones de los líderes mundiales no son solo decisiones políticas, también son decisiones que podrían ser parte de un plan más grande, un plan divino que se está revelando poco a poco. Y las profecías bíblicas nos dan pistas sobre lo que podríamos esperar en el futuro. A medida que los eventos globales se desarrollan, es importante preguntarnos, ¿estamos observando las señales que nos indican que estamos acercándonos a la culminación de la historia humana tal como la conocemos? Al llegar al final de este análisis sobre las profecías bíblicas y su relación con los líderes modernos, es crucial reflexionar sobre el significado más profundo de estos eventos. Las Escrituras nos hablan de una serie de señales que acompañarán el fin de los tiempos. Sin embargo, también nos invitan a interpretar estas señales con sabiduría y discernimiento, reconociendo que el plan de Dios no es siempre inmediato, sino que se despliega gradualmente. El caso de Donald Trump y otros líderes contemporáneos nos recuerda que los acontecimientos globales no ocurren en el vacío. Cada decisión tomada por un líder tiene potencial de influir en el curso de la historia,
Y eso es algo que debemos tener en cuenta al examinar las profecías bíblicas. No podemos ver los eventos del mundo solo como sucesos políticos aislados, sino como parte de un cuadro más grande que está siendo pintado a lo largo de los siglos. Las Escrituras, especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis, nos alertan sobre los cambios en los gobiernos y los imperios, y cómo estos cambios se alinean con el plan divino. Trump, al igual que otros líderes mundiales, ha jugado un papel importante en el establecimiento de nuevas dinámicas globales. Esto no significa que él sea el cumplimiento exacto de una profecía específica, pero sí nos invita a reflexionar sobre cómo el liderazgo y las decisiones políticas pueden ser un reflejo de lo que las Escrituras nos han enseñado sobre los tiempos venideros. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se nos habla de una gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, un conflicto que no solo será físico, sino también espiritual. Los líderes mundiales, en su rol de poder, pueden jugar un papel crucial en el desencadenamiento de estos eventos. Si bien no podemos identificar a un líder como anticristo o como una figura exacta de las profecías, sus políticas y sus decisiones pueden acercarnos a ese escenario descrito en la Biblia. Es importante no caer en el error de tratar de identificar a figuras modernas con personajes bíblicos específicos, sin un análisis profundo. Las Escrituras nos enseñan a ser cautelosos y a no dejarnos llevar por interpretaciones apresuradas. Pero, al mismo tiempo, nos invitan a estar alertas y atentos a cómo los eventos se alinean con las Escrituras. La política, los cambios en la economía global, las guerras y los acuerdos internacionales son elementos que debemos observar con atención, ya que pueden ser los precursores de lo que está por venir. Además, es importante recordar que, aunque las profecías nos hablan de un futuro incierto, también nos brindan esperanza. En medio de los cambios y las incertidumbres globales, las Escrituras nos enseñan que Dios tiene el control de la historia. Las profecías no son solo advertencias, sino también promesas de restauración y redención para aquellos que permanecen fieles. Por lo tanto, al mirar hacia el futuro, debemos hacerlo con los ojos abiertos, dispuestos a ver cómo las decisiones de los líderes de hoy podrían ser parte de un plan mayor. Al mismo tiempo, debemos mantener nuestra fe en las promesas de la Biblia, sabiendo que, independientemente de lo que suceda en el escenario mundial, el propósito divino prevalecerá. En conclusión, las profecías bíblicas no son solo relatos de tiempos pasados, sino guías para entender el presente y el futuro. Al reflexionar sobre el papel de los líderes modernos, podemos encontrar pistas sobre lo que está por venir y, con esperanza, esperar el cumplimiento final del plan de Dios. Recordemos que, más allá de los líderes y los eventos políticos, el mensaje de la Biblia es claro. Debemos estar preparados para lo que viene, sin miedo, con fe y esperanza en que el propósito divino se cumplirá en su tiempo. En este punto, es fundamental explorar cómo las profecías bíblicas se relacionan con los cambios globales que estamos viendo hoy. Vivimos en una época de transformaciones aceleradas, cambios económicos, guerras, tensiones internacionales y revoluciones tecnológicas. Todo esto parece ser parte de un proceso que está enmarcado dentro de las Escrituras, aunque a menudo no es fácil de entender. En el libro de Apocalipsis, se habla de la creación de un orden mundial en el cual las naciones estarán unidas en torno a ciertas políticas y sistemas. Este escenario de globalización, aunque parece alejado de las Escrituras, tiene paralelismos sorprendentes con las visiones de Juan. Las alianzas entre naciones, la centralización del poder y el control económico son solo algunos de los elementos que podrían estar descritos en las profecías. En este contexto, los líderes mundiales, como Donald Trump, tienen un impacto significativo en cómo se desarrollan estos cambios globales. Sus políticas, especialmente en términos de comercio internacional, seguridad y relaciones exteriores, juegan un papel en el rediseño del mapa geopolítico. Es interesante reflexionar sobre cómo, en el pasado, figuras como Nabucodonosor o Ciro, en tiempos bíblicos, también jugaron un papel crucial en los destinos de las naciones. Lo que está sucediendo ahora en el mundo no es solo el resultado de decisiones humanas, sino también de un plan divino que se está revelando a través de la historia.
Aunque los líderes pueden no ser conscientes de su papel en el cumplimiento de las profecías, las Escrituras nos enseñan que Dios tiene control, y que incluso los eventos que parecen caóticos o fuera de lugar están bajo su soberanía. Al reflexionar sobre el impacto de los líderes mundiales en las profecías bíblicas, no podemos pasar por alto el papel crucial que desempeña Estados Unidos en la escena global. Muchos estudiosos de la Biblia y teólogos creen que este país tiene un papel destacado en las profecías relacionadas con el fin de los tiempos. Si observamos las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis y en las cartas proféticas del Antiguo Testamento, podemos ver referencias a naciones poderosas que influyen en los eventos globales. Aunque la Biblia no menciona específicamente a Estados Unidos, su papel en la historia mundial y su influencia política y económica podrían alinearse con las profecías sobre las naciones que desempeñan un papel clave en los últimos días. Durante la presidencia de Trump, Estados Unidos experimentó un aumento en su enfoque nacionalista y proteccionista, lo que cambió la dinámica internacional. Esto, de alguna manera, podría estar relacionado con la profecía de un tiempo en el que las naciones tendrán que tomar decisiones por sí mismas, sin depender tanto de organismos internacionales. Esta transición podría ser parte de los cambios que se describen en los últimos libros de la Biblia. Además, el rol de Estados Unidos en el Medio Oriente, especialmente en relación con Israel, también es una clave importante para entender las profecías. Las Escrituras nos enseñan que los eventos en Israel y su relación con las naciones circundantes son fundamentales para el cumplimiento de las promesas divinas. Y no es coincidencia que durante la presidencia de Trump se tomaron decisiones importantes en favor de Israel, como el reconocimiento de Jerusalén como su capital. Este tipo de movimientos podría estar directamente relacionado con lo que las Escrituras dicen sobre los tiempos del fin. Hemos llegado al final de este análisis sobre las profecías bíblicas y cómo los eventos actuales pueden estar alineados con lo que las Escrituras nos han advertido. En este último segmento, es importante recordar que, aunque el futuro puede parecer incierto, las profecías nos enseñan a vivir con esperanza y fe. Como nos recuerda Jesús en Mateo 24, debemos estar vigilantes y preparados, ya que los tiempos del fin están cerca. Pero no debemos vivir con miedo, sino con la certeza de que el plan de Dios se llevará a cabo y que aquellos que permanecen fieles a sus enseñanzas serán recompensados. Este llamado a la vigilancia es también un llamado a vivir de acuerdo con los principios divinos: amor, justicia y fe. Cada decisión que tomamos hoy puede acercarnos más a esa victoria prometida. Si este video te ha ayudado a comprender mejor el contexto de las profecías bíblicas y cómo los eventos actuales se alinean con ellas, te invito a dejar tu me gusta, compartir este video con amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre temas bíblicos y profecías. Tu apoyo es fundamental para seguir produciendo más videos de calidad. Gracias por estar con nosotros hoy y que Dios te bendiga siempre.